buenas tardes. Pues nada, estamos aquí para comenzar la segunda sesión de esta jornada tan bonita de Naucas. Y deciros que sois todos unos valientes, que habéis vuelto a llenar el Teatro Romea después del calor que está haciendo. Suerte los que hayáis podido dormir un poco la siesta, otros no hemos podido hacerlo. Si habéis disfrutado bastante con las charlas de esta mañana y el espectáculo que hemos tenido, pues lo que augura esta tarde no se va a quedar nada atrás. Por mi parte deciros que estoy feliz, yo que llevo ya unos años trabajando en la divulgación, de ver este teatro lleno de gente, visitando un teatro para hablar de ciencia. No me cabe más orgullo y felicidad. Dar las gracias a mis chicas, porque somos casi todas chicas que me han apoyado en todo este trabajo, y sobre todo a mi jefe, que no solo por este evento que ha hecho que pueda estar aquí, sino también por dejarnos ser tan locas en la oficina, por dejarnos hacer todo lo que creemos. Y dar también las gracias a Javier Peláez y a Antonio Martínez Ron, estos presentadores que han hecho que esta aventura pueda desplazarse aquí a Murcia en un día como este, con esta calor. Y sin más, los dejo a ellos para que empiece este espectáculo. Calor, dice. Tontería. Calor. ¿De qué? El siguiente movimiento de Naucas será Naucas Noruega, os lo digo ya. Ya aprovechamos. Naucas Oslo. Os lo dije. Os lo dije. Que... Porque has leído la mente. Ya, si es que... Y además aprovechamos para recordaros que es bueno que apaguéis los teléfonos móviles si sois tan amables, pero sobre todo que no lo cojáis si os llaman. Y luego que no sigáis hablando. No sé qué. Vamos, pero que es un detalle así importante. Vamos a dar las gracias a todos los patrocinadores, en especial a la Universidad de Murcia, al Ayuntamiento también de la ciudad, al Grupo Fuertes, Huertas Center, a Sevicoin, a Nabla, a la Fundación Séneca. Y comenzamos esta sesión de tarde, que por cierto vuelve a estar llena. He visto la fila de... Aquí en Murcia las filas son diferentes, es verdad, ¿eh? Se hacen como varias según vaya dando el sol. La cola de fuera. Sí, la cola de... Sí, claro, la cola de gente... La fila es muy raro. Sí, la fila son las colas. Es una cola. Estamos haciendo un catástrofe aquí en directo, aunque no lo entendáis. Esto es todo el rato así en catástrofe, ¿eh? Empiezas con Luis, ¿no? El primer ponente de la tarde vamos a aprovechar cuando vayamos al Naucas Noruega para recoger el premio Nobel cuando se lo den también, porque al ritmo que va se lo darán a él o a Francis Bójica en cualquier momento. Es Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, y si la vida es CRISPR, la vida es Lluís Montoliu. Un aplauso para él. Muy buenas tardes, Murcia. Y encantado de estar aquí con vosotros para explicaros esto de los CRISPR, ¿eh? No sé si voy a ser tan fabuloso como Antonio y su calderón de la barca, pero fijaros, cada día escribimos textos nosotros en ordenadores, en nuestros teléfonos, en las tabletas, y pues constantemente estamos cometiendo errores. Esta frase, pues como os habréis dado cuenta, pues tiene un error. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Localizar el error, cortar la letra que no nos gusta y situar, pegar la letra que puede dar el significado correcto a esta frase. Esto es algo muy habitual, esto lo hacemos constantemente, excepto en el WhatsApp. En el WhatsApp metemos las W, las H, las J, hasta los acentos circunflejos, y ahí todo cuela, ¿no? ¿Os imagináis si esta edición de letras la pudiéramos hacer con nuestro ADN? ¿Os imagináis que pudiéramos editar cualquiera de las más de 3.000 millones de letras que tenemos nosotros en nuestro genoma? Tenemos apenas unos 20.000 genes distribuidos en unos 23 pares de cromosomas. ¿Os imagináis que esto lo pudiéramos hacer? Pues esto es lo que nos propuso hace nada menos que 26 años este investigador, trabajando no muy lejos de aquí, Francisco Juan Martínez Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante, que suena, y este de verdad, para un posible premio Nobel. Premios Nobel de los cuales nosotros no vamos muy sobrados en España, sobre todo en medicina. Acordaros, 1906, Santiago Ramón y Cajal, 1959, Severo Ochoa. ¿Qué es lo que puede haber hecho
esta persona, este investigador, que sea tan relevante para merecer la atención de la Academia de Estocolmo? Bueno, esto es una historia que empieza en el año 93 en las salinas de Santa Pola, que si alguno se ha acercado a estas y a cualquier otra salina, verá que los microorganismos tiñen el agua de color rojo. Y de hecho es porque en general la sal es un buen preservante, la salazón, y lo conocéis bien aquí en Murcia con estas estupendas mojamas que tenéis. La salazón sirve para preservar los alimentos porque las bacterias no crecen, exceptuando unos microorganismos que se parecen a las bacterias, que son las arqueas, que viven en las salinas. Francis empezó a estudiarlas y empezó a secuenciar su genoma y se encontró con una estructura parecida a esta. Se encontró con unos patrones, aquí están ejemplarizados con estos rombos. A los investigadores nos encantan los patrones, nos encantan las repeticiones porque nos dan a pensar que esto probablemente sea funcionalmente relevante. De hecho, le encantó tanto que a finales del 2001 se le ocurrió un nombre que describía esta organización de repeticiones cortas palindrómicas, se leen igual del derecho al revés, radar, como la palabra radar, agrupadas y regularmente espaciadas por estos cuadraditos de colores. Durante un montón de años, pues los investigadores como Francis estuvieron ahí contando rombos y contando repeticiones hasta que, y ahí se ve la diferencia entre un buen investigador y alguien que va mucho más allá, Francis se percató de lo relevante. Acordaros de la parábola del dedo que apunta a la luna. Lo relevante es la luna, no el dedo. Evidentemente, Francis se percató que quizá lo relevante no eran las repeticiones, sino eran estas cuadraditos de colores que hay entre estas repeticiones. Resultó que en el 2003 tuvo su momento eureka y se descubrió que eran fragmentos de virus que se habían insertado en el genoma de la bacteria, y además esa bacteria que tenía insertado ese virus ya no podía ser infectada por ese virus, con lo cual Blanco y en Botella había encontrado un sistema de defensa, ¿no? Un sistema de defensa de base genética interesantísimo. Tardó 3 años en publicarlo y durante los siguientes años, durante los 18 siguientes años, él y otros investigadores que le acompañaron estuvieron trabajando hasta descubrir las bases de por qué las bacterias se defendían de los virus con este sistema. Fijaros, son unas tijeras. Por eso hablamos de tijeras programables. ¿Por qué? La mancha amarilla es esta proteína que corta el ADN, pero no corta en cualquier sitio. Corta donde esta pequeña molécula del centro, que es un ARN, es un ácido nucleico, le dice dónde tiene que cortar. Lo cual es estupendo, es versatilísimo, porque tú tienes una tijera, la misma tijera puede cortar en tantos sitios como tú quieras, lo único que tienes que cambiarle es esta, que la llamamos guía, porque guía a la tijera donde tiene que cortar. Al año siguiente, estos 3 investigadores, Charpentier, Dunna, 3 investigadores, Charpentier, Dunna y Signis, no 2, que son los que habitualmente conocemos, se les ocurrió que esto podría sacarse fuera de contexto y podría servir para editar genes de cualquier organismo. ¿Por qué? Porque al cortar el ADN, tenemos que repararlo. De hecho, nuestras células, cuando se corta el ADN, tenemos unos sistemas de reparación que rápidamente intentan restaurar estos cromosomas, porque claro, fijaros, cuando hemos cortado un fragmento de cromosoma puede ser que contenga genes importantes y si no lo reparamos estos genes se van a perder la próxima vez que la célula se divida, ¿no? Tenemos un sistema de reparación que va rápido y lo que hace es insertar y borrar letras y al insertar y borrar letras logra restaurar esa continuidad. A veces lo que pasa es que el gen deja de funcionar. Ahora, si vemos al revés, lo que nos damos cuenta es que ahora tenemos una manera de inactivar un gen facilísima que no conocíamos antes. Podemos hacer cosas mucho más interesantes y darle de comer una secuencia que actúe como molde, que sirva para restaurar esa continuidad. Claro, cuando le damos un molde podemos incidir en esa secuencia, podemos introducir una secuencia que no estaba y por eso acabamos editando justamente ese ADN. Esto fue lo que comprobaron estos 4 genetistas empezando en enero de 2013, con lo cual estamos hablando de algo que ocurrió hace apenas 6 años, ¿no? Veamos un vídeo en el cual creo que vais a poder comprobar cómo esto está ocurriendo. Esto es todo lo que estuvimos investigando durante estos 20 años.
Fijaros, esta es la proteína que va a cortar el ADN, está cargada con su guía, va a localizar a la secuencia que se aparea la guía y una vez la localiza va a cortar el ADN, las dos cadenas del ADN. Primero va a cortar una cadena, lo vais a ver en un momentito, va a cortar primero una cadena, patapum, ya ha cortado una cadena y ahora va a cortar la otra. Ese ADN que se ha cortado, pues se puede reparar entrando y quitando letras. Fijaros, al azar se van introduciendo letras hasta que una A queda delante de una T o una G queda delante de una C, con lo cual se puede restaurar. Eso es una manera de reparar. La otra manera es cuando tenemos dos extremos, que no hay manera de que los emparejemos, pero ayudados por un ADN molde, ayudados por otra moleculita, una moleculita que va a aparecer ahora, una moleculita de color dorado, de color morado, fijaros, a la derecha y a la izquierda, fijaros lo que hace es se inserta y logra restaurar la continuidad del ADN. Con lo cual, fijaros, esto es maravilloso porque realmente lo que nos permite es todo esto que está en esta diapositiva. Podemos mutar, corregir, editar, eliminar, añadir, marcar, activar, un montón de cosas, una verdadera revolución. ¿Dónde la aplicamos esta revolución nosotros? Pues nosotros la aplicamos a estudiar estas enfermedades, las enfermedades que afectan a muy poca gente. Son las enfermedades raras porque afectan a menos de 1 de cada 2.000 personas. Conocemos un montón de ellas, más de 6.000, con lo cual, a pesar de que cada una de ellas afecta a pocas personas, si las tenemos todas en cuenta, acaban afectando un número que no tiene nada de raro. 3 millones de conciudadanos están en España afectados por alguna enfermedad rara. Esto es un 6,5% de la población. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo se come este número, ¿no? Estamos en Murcia, aquí hay apenas unos 450.000 habitantes, lo cual quiere decir que en la región de Murcia, en la ciudad de Murcia, podría haber unas 29.000 personas afectadas por alguna enfermedad rara, lo cual quiere decir que cuando vamos caminando por la calle, 1 de cada 15 personas con quienes nos cruzamos podría estar afectado por una de estas enfermedades raras. La que nosotros hemos estado estudiando los últimos 25 años se llama albinismo. Y en el albinismo lo que se ve no es lo importante. Lo que se ve es una niña que no tiene pigmento, en este caso, ni en sus ojos, ni en la piel, ni en el pelo, pero lo importante es que es una persona con una discapacidad visual severa. No puede ver, tiene una agudeza visual inferior al 10%, carece de visión tridimensional, una serie de alteraciones que hemos estudiado a lo largo de los años utilizando modelos animales. Nosotros trabajamos con ratones, ¿no? Los ratones nos pueden sorprender porque se parecen más bien poco a nosotros, ¿no? Pero acordaros que en biología las apariencias casi siempre engañan. Nos parecemos poco cuando nos comparamos de adultos, pero si nos comparamos cuando somos embriones, fijaros lo extraordinariamente parecidos que somos. Claro, la colita del embrión de ratón le delata, pero si hacemos una abstracción y eliminamos mentalmente esa colita, veréis que todo el resto es igual. Y es igual porque, de la misma manera que nosotros, los ratones también tienen 3.000 millones de letras, también tienen 20.000 genes, solamente que los tienen distribuidos en 20 pares de cromosomas. Durante casi 40 años hemos utilizado unas tecnologías estupendas de modificación genética que nos han permitido hacer estos animales transgénicos, estos ratones verdes, con un gen de una medusa del Pacífico fluorescente. Y como no conocíamos otras técnicas, nos parecían estupendas, nos parecía todo exquisito. Pero hace 6 años las CRISPR explotaron ante nosotros y ahora podemos hacer cosas que ni tan solo podíamos soñar. Podemos hacer lo que hemos venido a llamar ratones avatar, como la película de ciencia ficción, en lo cual estos seres azules están conectados con personas. Yo utilizo esta metáfora porque ahora yo puedo diagnosticar una persona, ver cuál es el gen que tiene afectado, la mutación que tiene afectada, y esa mutación y otra trasladársela al ratón. Ese ratón pasa a ser el avatar de esa persona, ¿no? Eso ya no es ciencia ficción, esto lo hemos hecho con un montón de casos y os presento uno de ellos. Esta es Patty, una chica con albinismo que diagnosticamos en laboratorio. A ella le falta una C de todo el resto de las 3.000 millones de letras y esta C en un gen determinado le causa el albinismo. Hemos hecho su correspondiente modelo avatar que ella misma os va a contar. No me siento enferma, no estoy enferma, no me medico por ser albina, ni es algo degenerativo, es una condición genética. Yo he nacido así.
me falta pigmentación y melanina, y en los ojos no tengo una cosa que se llama fobia, que es lo que a un ojo normal le permite enfocar y no dejar que entre la luz que no debería. Entonces yo, al no tener fobia, nunca voy a enfocar bien, por eso también tengo el movimiento de los ojos, el nistagmus, y dejo entrar toda la luz del mundo, que de ahí la fotofobia. Pero es verdad que aún teniendo todo esto no impide que tenga una vida completamente normal. Hoy he venido al Centro Nacional de Biotecnología a conocer a mi ratón Avatar, que suena un poco ahí abstracto a mí cuando me lo dijeron, me imaginé la película, lo típico, pero me explicaron que era un ratón que justamente tiene pues mi tipo de albinismo, OCA4, que es el mío, y mi misma mutación. Entonces, pues bueno, la verdad es que estoy nerviosa, la verdad, está bastante nerviosa, pero me hace ilusión, ¿no? Porque realmente es como que de alguna manera estás conectada, ¿no? con esos ratoncitos que comparten tu misma cara genética. Fíjate que cada uno de los ratones están en estas jaulitas. Lo que hemos hecho, cuando este ratoncito era un embrión, le hemos microinyectado estas herramientas que han ido directas al gen OCA4, que es un gen que se llama SLC45A2, muy raro, pero han ido directas a ese gen y han cortado muy cerca de donde tú tienes esa modificación. No es otra cosa que es una de las 4 letras, una de las 3.000 millones de letras que tiene el genoma de ratón y que tenemos nosotros, pues falta. Entonces a este ratón le falta exactamente la misma C que te falta a ti. Y esto es lo que nosotros utilizamos para validar tratamientos, ¿no? Porque ahora tenemos un modelo animal que tiene exactamente la misma mutación que esta persona, y esto lo podemos hacer con multitud de enfermedades raras. ¿Cómo llegamos a llevar estas herramientas de edición a la célula correcta? Pues utilizando estos virus que se llaman adenoasociados, que son como unas cápsulas que nos permiten llevar estas tijeras programables al sitio en concreto, ¿no? Alguien se preguntará, si esto es así, ¿por qué no puedo ir yo al Hospital de Virgen de la Rixaca a que me traten de mi enfermedad, a que me solucionen lo mío? Bueno, no podemos hacerlo todavía, no es prudente, porque todavía no controlamos la segunda fase del proceso. El corte es extraordinariamente preciso, el pegado no lo es. Fijaros, los animales que nos nacen son mosaicos, no todas sus células han corregido de la misma manera que a mí me gustaría. A mí me gustaría que este animal fuera pigmentado uniforme, pero está a manchas, no todas sus células lo han corregido. Esto es tanto como pensar en una colcha de patchwork, de estas que utilizamos en invierno, no aquí en Murcia, en las cuales tenéis aquí cada uno de estos cuadraditos distintos en los cuales tenemos esa gran variabilidad genética. Fijaros que esto sí es importante, en general lo es más cuando trabajamos con embriones humanos. Por eso es imprudente, además de ilegal, y yo añado innecesario, la edición en embriones humanos en estos momentos, ¿no? Tenemos otros procedimientos que son alternativos que podemos utilizar, y por eso fuimos muchos los que saltamos cuando a finales de noviembre este señor en China pues decidió no solamente editar embriones, sino implantarlos y llevarlos hasta el final y tener estas 2 niñas gemelas chinas. Acordaros, cuando veáis estas niñas, cuando penséis en las niñas, pensad en el ratón a manchas. Son niñas que son mosaicos, son niñas que pueden tener cualquier problema porque tienen alteraciones genéticas o pueden tener alteraciones genéticas en todo su cuerpo. Otra cosa es utilizarlo para terapias, para corregir problemas, para corregir genes en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Esto está ocurriendo y va a ocurrir cada vez más, simplemente que tenemos que tener en cuidado algunas cosas que no sabíamos. Por ejemplo, Matt Porteous, en California, se dio cuenta que tenemos que saber que las bacterias que utilizamos para utilizar estas herramientas son bacterias que nuestro sistema inmune ya conoce. Son bacterias como Piógenes o como Aureus que causan enfermedades, causan otitis, causan laringitis, causan infecciones. Por lo tanto, a él se le ocurrió pensar, no va a ser que vamos a tener ya anticuerpos contra estas proteínas, y si es así, vamos a hacer un pan con unas tortas, porque vamos a darle estas herramientas para curar a un paciente y nos lo podemos cargar de un choque anafiláctico, de una reacción alérgica. Bueno, él no solamente vio el problema, sino que dio una solución. Se puede utilizar drogas inmunosupresoras como las que reciben las personas que se les trasplanta un órgano, o se me ocurre algo mejor, coger el teléfono y llamar a Francis, aquí en Alicante, porque será por bacterias. Hay un montón de ellas que podemos utilizar y que podemos que no tenemos nosotros relación para poder utilizarlas en terapia. O incluso podemos utilizar variantes, como las que se le ocurrió a este señor, David Liu, que son capaces químicamente de cambiar una letra por otra. Es algo así como un tippet molecular.
Esto está ocurriendo en un montón de diferentes especies, en un montón de diferentes sistemas, ¿no? Dejadme acabar con un par o tres de ejemplos para que veáis la diversidad de cuestiones que podemos aproximarnos o podemos tratar con CRISPR. Por ejemplo, aquí os presento una vaca lechera y quiero que veáis y que me digáis qué es lo que le falta a esta vaca. A esta vaca no se ve muy bien en la diapositiva, pero os digo yo, ¿alguien ha visto una vaca lechera con cuernos? ¿Por qué no tienen cuernos las vacas lecheras? Bueno, porque se los cierran para que no se hagan daño entre ellas ni corneen al granjero o la granjera. Esto es terrible, tanto para el granjero como para la vaca, ¿no? ¿Esto hay alguna manera mejor de hacerlo? Pues claro, hay otra raza de vacas, que es la raza Angus, que nos la comemos en forma de hamburguesa, que estas nunca generan cuernos, porque tienen una mutación en el gen que desarrolla los cuernos, y los investigadores lo que han hecho ha sido transferir esa mutación de Angus a Holstein, con lo cual ahora tenemos vacas lecheras que nunca van a desarrollar estos cuernos. Fijaros lo importante que puede ser también la utilización de CRISPR en bienestar animal, o incluso la utilización de estas herramientas para detectar, no solamente para saber si estamos embarazados o no con el predictor, sino para saber, por ejemplo, si podemos estar infectados o no por el virus de la inmunodeficiencia adquirida, por el virus del SIDA. Es otra de las aplicaciones. Y la última de la que os quiero presentar es esta que hemos conocido hace un par de semanas, estas medusas australianas que son terriblemente venenosas y que un equipo ha empezado a utilizar este veneno, inactivando uno a uno los 20.000 genes que tenemos en las células humanas hasta encontrar aquella célula que tiene un gen inactivado que permite sobrevivir, y esto ha dado pie a descubrir un antídoto para este veneno. Es sorprendente la cantidad de aplicaciones que podemos hacer para utilizar CRISPR. Por ejemplo, las podemos utilizar para digitalizar y para almacenar información de imagen o de película. Lo que estáis viendo es una película de una yegua cabalgando. En definitiva, una película es una sucesión de fotogramas, y estos fotogramas, fijaros que pueden estar identificados con píxeles en coordenadas y con niveles de gris. Entonces, lo que puedes utilizar es el sistema CRISPR como si fueran virus para ir metiendo secuencias. Lo que hacemos con las imágenes es utilizar ceros y unos. Aquí podemos utilizar el código genético AGTC, con lo cual es mucho más rico, y digitalizamos esta imagen dentro del genoma de una bacteria y se la mandamos a un colega nuestro, y este colega decodifica la información y obtiene esa misma peliculita, ¿no? Esto para mí es sorprendente, pero os preguntaréis, ¿y esto para qué sirve? Pues no lo sé. Y además esta no es la pregunta. Esto de momento sirve para demostrar que es posible utilizar CRISPR para almacenar información. Tampoco Francis sabía para qué servía satisfacer su curiosidad e interpretar y saber para qué o cómo estas arqueas sobrevivían en estas lagunas salinas, ¿no? Fijaros lo importante de la investigación básica y lo que hace que en el 1993 Francis empezara esta investigación y 26 años después estemos aquí en Murcia editando genes, cortando, pegando y coloreándolos. Muchas gracias. Qué interesante es, y qué interesante siempre lo cuenta Lluís. Bueno, están haciendo maravillas con la genética. A ver cuándo hay un grupo que hace algo ya, que investiga con la coliflor. Hay que meterle mano a eso, ¿eh? Ahí lo dejo. Tocar algún gen o algo que sepa bacon. Nuestra siguiente ponente también es neurocientífica. Ella, pues igual que Luis, a lo mejor quizá tienen algún proyecto en el futuro incluso juntos, hemos estado hablando, pero su campo de trabajo es la visión y hoy nos va a mostrar nuestra vida a través de nuestros propios ojos. Un muy fuerte aplauso para Conchi Lillo. Gracias. Buenas tardes. Al principio todo está oscuro. Luego abres tus ojos y la verdad es que no ves nada. Está todo bastante borroso. ¿Por qué? Porque tus fotorreceptores son todavía inmaduros y las conexiones que están haciendo con tu cerebro son todavía muy escasas. Ves algún color,
pero desde luego en 3 dimensiones para nada. Ves alguna forma, pero desde luego los contrastes para nada. Al final del mes o así vas a poder enfocar objetos que están solamente muy cerca de ti, no vas a ver las 3 dimensiones del espacio. A los 2 meses de edad, tus ojos funcionan más o menos de una forma coordinada, de forma que puedes ver cosas que se están moviendo alrededor de ti. Incluso al final de los 3 meses, así aproximadamente, puedes alcanzar a coger esos objetos que se están moviendo delante de tus ojos. A los 5 meses de edad es cuando más o menos tus ojos están más o menos desarrollados, porque todavía sigue bastante más el desarrollo de tus fotorreceptores y también de tu cerebro, evidentemente, y ya puedes ver cosas en 3 dimensiones. Ves muchos más colores de los que veías antes y tu visión al final de esos 5 meses alcanza la agudeza visual que se llama 20/20, que es la agudeza visual que vas a alcanzar cuando seas adulto. Realmente esto que os he mostrado es una simulación bastante, digamos, burda de lo que pensamos que pueden ver los niños, los bebés, porque realmente no lo sabemos. Podemos, digamos, pensar cómo lo hacen por cómo se desarrollan sus fotorreceptores, su sistema nervioso central y por su comportamiento, pero poco más. De hecho, una de las cosas que se piensan es que los bebés hasta los 5 meses van a ser todos sinestésicos. ¿Sabéis lo que es la sinestesia? La sinestesia es la capacidad de experimentar una sensación con digamos, la estimulación de otro sentido diferente. Por ejemplo, es como una especie de cruce de cables. Como por ejemplo, una de las más frecuentes es la sinestesia sonido-color. Es decir, que estimulando nuestro sonido podemos ver colores. Y es una estimulación real, es decir, es una visión real de los colores. ¿Y por qué pensamos que los niños hasta los 5 meses son sinestésicos? Pues por lo que os acabo de contar. Todavía sus conexiones nerviosas no están totalmente desarrolladas, sus sentidos tampoco lo están, y hay una zona en el cerebro en que todo esto se entrecruza, se entremezcla toda esta información, y es muy probable que con la experimentación de un sentido tengamos la sensación del otro. De hecho, hasta más adelante, es decir, después de los 5 meses, cuando empiezan a refinarse todas estas conexiones nerviosas, de forma que vamos a poder percibir los sentidos de forma independiente por cada uno de nuestros órganos sensoriales. ¿No se me ha pasado? No. Perdón. Cuando ya está todos tus ojos totalmente desarrollados, llegas a la edad adulta, vas a tener una visión que se llama una agudeza visual 20/20, que digamos que es pues, casi perfecta, casi. Algunas personas ven incluso más, 20/15. 20/20 quiere decir que a 20 pies de distancia o a 6 metros de distancia puedes ver contornos que están definidos o están separados entre sí, uno con 75 milímetros, es decir, está bastante bien. Nuestros ojos tienen la capacidad de ver porque tenemos una serie de estructuras en el ojo que permiten enfocar imágenes en el fondo del ojo. ¿Por qué? Porque en el fondo del ojo es donde tenemos la retina. La retina es realmente la única estructura capaz de transformar la información visual, es decir, el espectro visible que nosotros podemos ver, en algo que entienda nuestro cerebro, es decir, impulsos nerviosos. Y eso es gracias a que tenemos 2 tipos de células que se llaman fotorreceptores, que son conos y bastones. Los bastones son un tipo especial de fotorreceptor porque solo hay un tipo. Es muy sensible a la luz, es decir, son los únicos que nos permiten ver con poca luminosidad, pero solo responden a una frecuencia de ese espectro visible, de forma que no nos van a permitir ver los colores. Los conos hay 3 tipos diferentes que responden a estímulos visuales, es decir, a ondas del espectro visible de diferentes frecuencias, de forma que la mezcla de todas esas frecuencias nos van a permitir ver los colores, distinguir los colores. Y no solo eso, sino que además nos proporciona la mejor agudeza visual. Perdón. ¿Cuántos fotorreceptores pensáis que tenemos en nuestros ojos? Pues tenemos 120 millones de bastones y aproximadamente 6 millones de conos, pero en todo el ojo. De hecho, en 1 milímetro cuadrado de nuestra retina tenemos unos 200.000 de estos fotorreceptores. Esto nos proporciona una agudeza visual o una resolución aproximadamente de 580 megapíxeles, que es una de las mejores del reino animal. Es decir, vemos bastante bien dentro de lo que cabe. Vale, todos estos, nuestra percepción visual y todos nuestros sentidos llegan a nuestro cerebro de forma independiente, pero es allí donde tienen que entenderse entre sí
para nosotros poder elaborar una respuesta adecuada al entorno. Y esas se llaman las áreas asociativas del cerebro. Dos de los sentidos que más asociación tienen entre sí son el sonido y la visión. Y os lo voy a demostrar. He traído un experimento en el que vais a ver unos flashes oscuros que van a estar parpadeando. Quiero que contéis cuántas veces parpadean estos flashes. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Vale, si habéis dicho que parpadea solo una vez, estáis con el correcto. Si decís que van a parpadear 2 veces cuando habéis oído 2 pitidos, eso es lo incorrecto. Y eso os parece, es una ilusión sonora, porque estamos escuchando 2 sonidos al mismo tiempo que estamos viendo un solo flash de luz. Esto demuestra la alta relación que hay entre el sonido y la visión. De hecho, esto se llama el efecto, es una variante del efecto Magur. De hecho, es la explicación. Un estímulo de luz junto a la emisión de 2 sonidos nos da la sensación, es una ilusión, de que estamos viendo 2 de estos parpadeos, cuando realmente solo ha ocurrido uno. Bueno, y pasan los días, y cada uno de esos días pasan muchísimas cosas en vuestros ojos, que es lo que os voy a contar ahora. De hecho, es lo que se llama, desde la mañana hasta la noche, el ciclo circadiano. Esto seguramente os suena. Bueno, pues en el ciclo circadiano, una de las primeras cosas que nos van a pasar durante la mañana, es decir, antes de que nos levantemos por la mañana, es que tenemos que renovar todos los fotopigmentos que han estado funcionando el día anterior. Aquí tenéis una imagen de una retina en el centro y a la derecha de un fotorreceptor. Aquí arriba del todo tenéis lo que se llama el epitelio pigmentario. Esas células lo que hacen es, todas nuestras mañanas, es decir, antes de que nosotros nos levantemos, reponer esos fotopigmentos para que estén listos y preparados para la mañana siguiente empezar a funcionar otra vez. Esto lo hacemos por el ciclo circadiano. Y esto tiene mucho que ver o mucha influencia con la cantidad de luz que llega a nuestras retinas todos los días. De hecho, eso lo hacen estas células, como os decía, que se llaman las células del epitelio pigmentario. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen comiéndose esos segmentos que el día anterior se han estado utilizando. Es decir, lo hacen fagocitando los segmentos de los fotorreceptores. Como os digo, esto lo hacen todos los días, lo hacen de buen grado, y lo que hacen realmente estas células del epitelio pigmentario es como dejarnos la retina para entrar a vivir directamente, ¿no? Todas las mañanas. Lo que pasa es que esto tardan un poco, es decir, esto no es instantáneo, esto lo hacen de forma paulatina a medida de que, digamos, que amanece, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando nosotros abrimos la ventana todas las mañanas, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos da ahí un flashazo de luz, un exceso de información, ¿no?, a nuestras retinas, y parece que nos nubilamos. Bueno, pues esto es lo que pasa exactamente. Es decir, los segmentos de los fotorreceptores están todavía inmaduros, se están reponiendo y no están preparados completamente para recibir toda esa información o esa información toda de golpe, ¿vale? Bueno, pues sales a la calle y ¿qué hacemos? Pues nos ponemos unas gafas de sol, ¿no? ¿Por qué? Porque molan, porque son sexys, ¿no? Porque molamos con las gafas de sol. Bueno, algunos molan más que otros con las gafas de sol, ¿a que sí? Y otros lo molan todo. Voy a dejar un rato aquí a Paul Newman para alegraros la vista mientras os cuento un poquito que las gafas de sol no solo nos las ponemos porque molan mucho y son sexy, sino porque son un sistema de protección ocular. De hecho, la luz, mucha luz molesta, ¿verdad?, a nuestros ojos. Os acabo de decir que las células fotorreceptoras son las únicas que son fotosensibles en nuestro organismo. De hecho, los bastones son tan sensibles que pueden estimularse con un solo fotón de luz. Es decir, pues imaginaos la cantidad de información que nos llega a nuestra retina, pues seguramente eso daña a los ojos. No solo daña de que nos duele, sino que además realmente estamos dañando los fotorreceptores cuando estamos haciéndole o estamos sobreestimulando con esa información luminosa. Es lo que se llama... Este es uno de los que son súper sexys, ¿no?, con las gafas de sol. Es lo que se llama fotooxidación. De hecho, esa fotooxidación envejece nuestras retinas, envejece nuestros fotorreceptores, así que a todos a poneros gafas de sol. Pero tenemos sistemas de protección en nuestros propios ojos. Ya quito... Adiós, Paul. Adiós, ya, lo siento.
vuelvo a las células que os he presentado antes, las células del epitelio pigmentario. Estas son nuestro sistema natural de protección de los ojos. Porque si veis aquí, no sé si veis unas bolitas negras que tienen estas células del epitelio pigmentario, eso es melanina. Ya os he hablado antes, Montoliu, ya tenéis la melanina ya en vuestros ojos. Esas células se llaman epitelio pigmentario porque tienen un montón de pigmento, y ese pigmento es melanina. Esa melanina lo que hace cuando llega un exceso de luz es absorber el exceso de información luminosa para evitar el daño o la fotoxidación en los fotorreceptores. Hacen lo que pueden, hacen muchas cosas. Una de ellas es protegernos del exceso de luz, pero no es suficiente. De hecho, las personas que tienen, por ejemplo, el iris muy claro o sabéis que el iris lo que hace precisamente es como una especie de diafragma, ¿no?, que controla la cantidad de luz que llega a nuestros ojos. Entonces, la gente que tiene un iris claro es una barrera menos densa, digamos, no menos opaca que las personas que tenemos el iris oscuro. ¿Por qué? Por la melanina también. El iris también tiene melanina. Entonces, llega más información a la retina, pero es que además esas personas que tienen el iris claro también suelen tener la piel muy clara, ¿vale? Y también van a tener, por supuesto, menos melanina en nuestras células del epitelio pigmentario, es decir, son menos protectoras estas células para las personas que tienen la tez clara, es decir, que tienen menos melanina en todo el cuerpo, e imaginaos las personas que son albinas, porque no tienen ese pigmento en el epitelio pigmentario. Por tanto, la luz les duele, les daña mucho más y produce mucha más fotooxidación en las personas que son albinas o que tienen la tez más clara. Así que todos a poneros gafas, tengáis o no tengáis los ojos claros, ¿vale? Bueno, y llega la noche. Y cuando llega la noche y se va la luz, se va el sol, ¿qué nos pasa? En ese momento del ocaso que estamos conduciendo y de repente que parece que no enfocamos, ¿no? Es como que dejamos de enfocar. Tengas o no tengas problemas visuales, es como que dejas de enfocar. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que cuando tenemos mucha iluminación, las células que están funcionando en nuestra retina son los conos, los que nos dan información visual más precisa, la agudeza visual, la información en color. Pero cuando tenemos menos luz, los conos se apagan y empiezan a funcionar los bastones, que son los que nos ayudan a ver en oscuridad, los que necesitan menos información luminosa para poder funcionar. Pero ¿qué pasa? Que sacrificamos la agudeza visual frente al poder ver en oscuridad. Y no solo sacrificamos agudeza visual, sino también sacrificamos la visión en colores. Por eso por la noche todos los gatos son pardos. Vale. Bueno, pues eso nos pasa por la noche. Bueno, por la noche, en el ocaso, ¿no? Esto que empezamos como que no enfocamos los carteles de la autovía. Bueno, y llegamos, pasan los años, pasa la vida y llega un momento en el que algunos de nosotros vamos a experimentar algún tipo de patología visual. Espero que ninguno de vosotros lo haga, pero os voy a contar algunas de las que personas con más edad podrían estar desarrollando o desarrollarán. Una de ellas, de hecho, se llama retinosis pigmentaria y es una patología bastante severa. Es una ceguera. Y esta retinosis pigmentaria ha podido aparecer mucho antes de nuestra madurez. Ha podido aparecer en nuestra juventud. ¿Por qué? Porque esta es una patología hereditaria, es decir, se produce por mutaciones genéticas. Y algunas de estas mutaciones afectan a proteínas que son muy importantes para el funcionamiento de la retina. Entonces, cuanto más importantes sean las proteínas, antes aparecerá esta degeneración. Porque es una degeneración que es progresiva con el tiempo. Puede aparecer en la juventud y la visión se va perdiendo con los años. Es una enfermedad rara, significa que afecta solo a una persona de menos de 2.000 habitantes. Pero es una ceguera muy severa. Cuando hablo de ceguera, en este caso la retinosis pigmentaria y otra que os voy a contar más adelante, quiere decir que son irreversibles y a día de hoy son incurables. Es decir, no tenemos cura para ninguna de estas patologías que os voy a presentar ahora, en este caso retinosis pigmentaria. En esta simulación aparece cómo una persona va perdiendo la visión por retinosis pigmentaria. Esta simulación, digamos que está acelerada para reducir en unos pocos segundos cómo esta persona pierde la visión. Tenéis que pensar que esto sucede a lo largo de los años. En una retinosis pigmentaria lo que provoca es lo que se llama visión en túnel. Como veis, está perdiendo la visión periférica y se va quedando como una zona central, que es la única que tiene visión. Esto es porque las células que están desapareciendo aquí son los bastones, esto que os he contado antes, que funcionan por la noche. Los bastones están por toda la periferia de la retina, son mayoritarios en toda la periferia de la retina, y cuando se van perdiendo o se van degenerando, queda esa visión en túnel, que es una visión que se llama residual, que es la que nos proporcionan los conos. En algunas de las patologías relacionadas con retinosis pigmentaria también se pierde la visión de conos a lo largo de los años. ¿Vale?
Bueno, otra de las patologías también bastante severas o muy graves es la degeneración macular asociada a la edad. Y esta degeneración es mucho más frecuente. Es tan frecuente que afecta al 13% de las personas mayores de 65 años y al 25% de las personas mayores de 75 años. Tiene un componente genético, es decir, hay un factor de riesgo que es un componente genético, y esas personas que tengan ese factor de riesgo, que es el componente genético, la desarrollarán antes, seguramente empezará como a los 50-55 años. Pero realmente el mayor factor de riesgo de esta patología es, como dice su nombre, la edad. A mayor edad, mayor riesgo de padecer esta patología. Pero no solo eso, sino también hay factores ambientales, factores de nuestra alimentación. Nuestros hábitos alimentarios y, digamos, diarios afectan a nuestros ojos. El fumar, el beber, el comer muchas grasas también afectan a nuestra visión. ¿O pensáis que las grasas solo se acumulan en los vasos sanguíneos y en las cartucheras? Pues no, pues también se acumulan en la retina. De hecho, como os he dicho antes, los fotorreceptores están todos los días alimentando a las células del epitelio pigmentario, que son las encargadas de reponer esos pigmentos. Si a nosotros no estamos comiendo muchas grasas, también van a las células del epitelio pigmentario. Si les damos guarrerías, comerán guarrerías. Y esas guarrerías se enferman también a las células del epitelio pigmentario. Cuando las células del epitelio pigmentario enferman, los fotorreceptores ya no pueden funcionar. De forma que, por favor, un poco de comida saludable no viene mal tanto para las cartucheras como para vuestros ojos también, ¿vale? Bueno, en este caso, la degeneración macular asociada a la edad, las células que se pierden son los conos, de forma que la visión que primero se va a perder va a ser la visión central. Esta es una simulación parecida a la de antes, pero mostrando cómo se pierde la visión de la degeneración macular. Repito, esto está acelerado, esto es progresivo a lo largo de los años, ¿vale? En este caso, como veis, estas personas pierden la visión central. Son personas que normalmente a lo mejor tienen muchos problemas para leer, evidentemente, para distinguir las caras y cosas así. Para conducir, por supuesto, pues nada. Vale. Quería terminar diciendo que estas patologías en muchos casos son difíciles de diagnosticar, porque como veis son progresivas, empiezan con algunos síntomas bastante leves que no son fáciles de reconocer. Y una de ellas, por ejemplo, es esta rejilla, que no sé si habéis ido al oftalmólogo y os la han puesto. Esta es la rejilla Amsler, que es uno de los sistemas de detección de degeneración macular. Una persona que tiene degeneración macular precoz, es decir, que empieza a desarrollarla, no pierde la visión, sino que esto es paulatino, verá estas líneas de esta forma, como un poco distorsionadas, arrugadas, dobladas y un poco distorsionadas. Bueno, como no quiero terminar así de bajón, que estáis un poco de bajón, ¿no? Os quiero decir que no tenéis por qué tener estas patologías de retina. Seguramente lo que nos vaya a pasar cuando seamos mayores es que tengamos más miopía, más dioptrías, cataratas, que son fácilmente operables hoy en día. Ya habéis oído a Pablo Artal, ¿no?, que él diseña estas lentes intraoculares para catarata. O lo más seguro es que lo que nos pase es que tengamos esto que no podemos leer bien, ¿no?, de cerca, que tenemos que leer como con un palo selfie, así, ¿sabéis? Lo de la presbicia, ¿no? Vale. Pues eso será seguramente lo que nos pasa a muchos de nosotros. Es decir, volveremos a no poder enfocar como cuando éramos bebés. Así que seguramente lo que hacemos es cerrar el círculo, ¿no?, de la vida. Gracias. ¿Eh? Yo os veo muy bien, por cierto, porque me dicen que aunque no os veo, ya hay gente esto creo que tiene 5 pisos, hay gente ya en el tejado, creo, ¿no? Con una sombrilla allí desde arriba. Nuestro siguiente ponente es Sergio Palacios, y si habéis seguido un poco la historia de los eventos de Naucas, os va a regañar, eso ya lo sabéis. Algo estáis haciendo mal y él os va a decir las cosas bien claritas. Pero es la única persona, el único profesor al que, oye, nos gusta que nos regañe, porque lo hace con... Además, hoy va a hablar de vampiros, hoy están muy imaginativos hoy, entre dragones y tal, va a hablar de vampiros, de zombies, el apocalipsis de los no muertos. Un aplauso para Sergio Palacios.
acaban de cobrar el agua. Aquí en Murcia dicen que el agua que no, que está jodido y que... Bueno, Tito, Eugenio, va por vosotros. Quiero hablaros de epidemiología. Siempre me gusta hablar de cosas que sé un poquito, pero hoy me ha dado por hablar de algo que no tengo ni puta idea. Entonces, he preferido hablar de algo que tenía que ver con la vida, pero como soy, como dice Peláez, uno de los tocapelotas de Naucas, pues como esto era Naucas y vida, yo he decidido dedicarle a charla a la muerte, ¿no? Por llevar la contraria. Bueno, los epidemiólogos que se dedican a ver cómo evoluciona una cierta enfermedad, un cierto contagio, ¿no? Una epidemia, una pandemia, pues normalmente son gente que se dedica a la biología o que están relacionados con la biología, pero resulta que si no pasa la transparencia, resulta que nada. Que se dedican incluso a escribir papers. Escriben papers, pero los modelos para ellos son demasiado sencillos, ¿no? Tú tratas cómo se propaga una pandemia de un cierto virus, de lo que sea, ¿no? Pero, digamos, no hay mucha salsa en ese asunto. Es una cosa más bien aburrida, es bastante sencilla desde un punto de vista matemático, ¿no? Y entonces hay gente que se dedica a complicarlo, ¿no? Dice, vamos a ver qué pasa si yo esto lo modifico, ¿no? Y entonces vamos a estudiar una epidemia, pero una epidemia en vez de ser de ébola o ser una epidemia de cualquier otro virus, digamos, habitual, ¿no? Dicen, vamos a ver qué pasaría ante una pandemia zombie, ¿no? Un apocalipsis zombie. Bueno, y fijaos, hay papers escritos sobre eso. Hay papers escritos en revistas internacionales de prestigio. De prestigio hasta cierto punto, ¿no? Bueno, aquí tenéis otro ejemplo, donde se estudia también un apocalipsis zombie, pero se estudia desde un punto de vista matemático, ¿vale? No sé si le pisaré la charla a Clara, espero que no, porque la mía es bastante mejor, pero el asunto es que cuando tú te pones a estudiar las ecuaciones, ¿no? Tienes que pensar que estás divulgando, ¿no? Ya os ha pasado esta mañana, habéis hecho el chistecito de las letras, de las ciencias y tal y cual. Yo no he querido ser tan cruel y he traído, pues yo qué sé, os he traído, joder, las ecuaciones con letras, para que no os quejéis, ¿vale? Llenas de letras, coño, ¿qué más queréis? Que ponga números. Bueno, estas son las ecuaciones de evolución de una pandemia zombie, ¿vale? La S, la Z y la V son los susceptibles, es la gente que es susceptible de ser zombificada, la Z son los zombies y la V son las víctimas, ¿vale? Bueno, los vivos. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que según interaccionen esas poblaciones, según interacciones unas con otras, puedes ver cómo cambia, cómo evoluciona, cómo puedes ver el número de cada una de esas poblaciones, cómo evoluciona con el tiempo, ¿no? Y puedes llegar a ver si el apocalipsis es posible o podemos convivir con los zombies o los zombies nos devoran o todo. Pensad que los zombies no son criaturas demasiado inteligentes, a ellos les importa un huevo extinguirnos, les da exactamente igual, ¿vale? Ellos alimentan de nuestro cerebro y quieren convertirnos en zombies a todos. Luego veremos que hay alguna diferencia entre eso y una pandemia global, digamos, habitual, ¿no? De las reales. Pero se puede aprender muchas cosas. Cuando tú coges las ecuaciones y empiezas a modificarlas, empiezas a cambiar el modelo, a modificarlo, a mejorarlo, puedes reproducir cosas con las que luego, al aplicarlas a una pandemia real, pues la cosa suele resultar útil a la hora de diseñar, por ejemplo, estrategias de cómo combatir esa pandemia. Es decir, no creáis que estamos haciendo un juego baladí ni un pasatiempos por hacerlo. Estas cosas tienen mucho interés y por eso se publican en revistas científicas de prestigio, como os decía antes. Bueno, si habéis visto alguna vez películas de zombies, un clásico como La noche de los muertos vivientes, ¿no?, de George Romero, que es uno de los grandes clásicos, igual que es una de las grandes mierdas del cine, entonces lo que puedes es... yo supongo que si habéis visto estas películas, vosotros estoy seguro que queréis que las habéis entendido, pero no las habéis entendido. Estas películas, para entenderlas, hay que saber matemáticas, ¿vale? Que lo tengáis claro. Si no sabes matemáticas, crees que lo entiendes, pero no, amigo, no. Te lo estás pasando bien, pero de entenderlo ni puta idea. Bueno, otra que tenéis aquí es Guerra Mundial Z, ¿vale? No es tan clásico como con la otra, pero sale Brad Pitt en su etapa todavía buena, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa con esto? Que, evidentemente, hay modelos y modelos. Si uno coge el modelo más simple, ve que nada, que no tenemos ni solución, ¿vale? Los zombies acaban con nosotros en un pispás. Pero, ¿qué pasa si empezamos a modificar estos modelos? Y empezamos a medir, por ejemplo, un periodo de latencia. ¿Qué pasa si yo empiezo a suponer que
los zombies, cuando otro zombie le muerde, tarda 24 horas en convertirse en zombie, ¿no? Es decir, hay un periodo de latencia de un día, de unas 24 horas. Bueno, pues si uno coge las ecuaciones, las desarrolla, las resuelve, ve enseguida que la solución es que también nos quedamos fuera de bolos. Los zombies dominan el mundo, pero lo único que ocurre es que tardan el doble de tiempo que antes, ¿vale? Cuando no había periodo de latencia. Solamente esa es la única diferencia, ¿vale? No es la forma de combatir un apocalipsis zombie. Bueno, tenemos un modelo con cuarentena. ¿Qué pasa si yo a una persona que ha sido atacada por un zombie la cojo y la aíslo? La meto en un hospital, en un sanatorio, en un sitio donde esté aislada, ¿vale? Y la mantengo allí para que no contagie a nadie más, ¿vale? Bueno, tampoco tenemos solución. Las ecuaciones nos dicen rápidamente que el número de humanos cae a 0 y los zombies dominan nuevamente el mundo, solo que ahora el tiempo aún es mayor que antes, ¿vale? Nada más. Lo único que es cuestión de tiempo, nada más. Pero la raza humana, la especie humana, acaba extinguiéndose. Si lo complicas un poquito más y quieres que el mundo no acabe devastado y sin población humana, tienes que meter cosas como esta. Tienes que meter, por ejemplo, un modelo en el que haya un tratamiento o una cura para la zombificación, ¿vale? Es decir, ¿qué pasa si yo desarrollo una vacuna que lo que hace es evitar que los zombies dominen el mundo? Bueno, pues se ve en las ecuaciones muy rápidamente, se ve cuando uno las estudia, que se puede cohabitar con ellos. Hay una coexistencia entre humanos y zombies. Lo que pasa que es una convivencia, digamos, un poquito inestable, ¿vale? Es decir, que si se llega a dar, pues el número de humanos es muy pequeño y muy sujeto a las condiciones cambiantes, ¿vale? A poco que cambien las condiciones, nos podemos extinguir también fácilmente. Pero la convivencia es posible, y eso es lo bueno, ¿vale? Es decir, que las vacunas funcionan, aunque sean para zombies. Bueno, y luego está lo que hacen las películas. En esto sí aciertan las películas, ¿vale? Y cuando lo hacen en las películas es por algo. Porque alguna vez algún guionista sabe algo de matemáticas, un poquito, ¿vale? Me llaman por teléfono y me dicen, oye, Sergio, ¿tú qué opinas de este guión? Digo, oh, pues está bien, ¿no? Y digo, ¿y qué? ¿Y si les empezamos a dar hostias, qué? Digo, pues yo creo que es lo mejor, ¿no? Un modelo con erradicación, o los decapitas, o les das un bombazo, o un bazooka, yo qué sé, algo, ¿no? Unas hostias, joder. Pues esto es lo que funciona. Tú te vas a las ecuaciones y dices, coño, mira, funciona, y cuanto más chunga es el arma, mejor, ¿vale? Luego las pelis en esto furulan. Bueno, vamos a pasar de los zombies. Los zombies están muy vistos, y además algún Naucas ya ha escrito sobre ellos, y está superado, ¿vale? Vamos con los vampiros. Los vampiros molan más. ¿Por qué? Porque los vampiros son más listos, ¿eh? Las vampiras están más buenas, pero ellos están más listos, ¿vale? Pero ocurre una cosa con los vampiros, y es que su interés no es acabar con nosotros, como los zombies. Los zombies nos comen el cerebro y los tíos son felices, ¿no? Y dice, cuantos más cerebros como, mejor. Pero no pienso en qué va a pasar cuando me coma todos los putos cerebros del mundo, ¿vale? Porque digo, coño, me voy a extinguir. Pero los vampiros son más cucos. Dicen, aquí hay que chupar la sangre, ¿eh? Con esto hay que tener más cuidado porque estos te la chupan, ¿eh? Entonces, como te la chupan, dicen, coño, voy a chuparla, pero no demasiado, ¿no? No vaya a ser que el tío se enamore, no. Entonces, dicen, voy a chupar lo justo, ¿vale? No quiero extinguiros, lo que quiero es, pues eso, coño, tener comida cada vez que quiero y pasármelo bien, ¿no? Bueno, pues hay gente que se dedica a estudiar esto. Y en concreto estos dos señores, si los veis, que son de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, Alfred Lotka y Vito Volterra, el primero era físico y matemático, pero sobre todo era físico, ¿vale? El segundo era biólogo y matemático, y sobre todo era biólogo, ¿vale? Pero los dos eran un poco matemáticos, un poco. Entonces se dijeron, vamos a crear una disciplina nueva que se llame la biología matemática, ¿no? Es, coño, biología matemática, ¿qué coño tendrán que ver una cosa con la otra? Si mis alumnos de biología las matemáticas se la pelan. Y entonces dices tú, ¿cómo voy a compaginar yo estas dos cosas, ¿no? De biología con matemáticas. Pues sí, pues estos señores lo hicieron. Y se dedicaron a estudiar poblaciones de depredadores y de presas, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo en un sitio una población de depredadores, imaginaos, zorros, y una población de presas, conejos, ¿no? Y empiezan a interactuar, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues al principio, ¿qué ocurre? Que si hay muchos zorros, empiezan a matar a muchos conejos, ¿no?
Pero claro, pueden matar tantos que entonces les vaya tan bien la vida que se dediquen a procrear. Y procrean y salen zorritos y zorritas y zorritos y zorritas. La población de zorros aumenta y al aumentar la población de zorros necesitan comer muchos más conejos, con lo cual se pegan un hartón, los conejos empiezan a disminuir y una vez que empiezan a disminuir los conejos, los zorros no tienen tanto que comer, viene un periodo de hambruna y entonces empiezan a morir los zorros. Y al morir los zorros, los conejos vuelven a recuperarse, ¿vale? Y entonces esto se repite cíclicamente, ¿vale? Y entonces ellos encontraron que resolviendo un par de ecuaciones, que es, hoy en día llamamos lo que se llaman las ecuaciones de Lotka y Volterra, o los modelos depredador-presa, obtuvieron este comportamiento para las presas y para los depredadores cuando interaccionaban entre sí. Salía una cosa como esta, que no se ve muy bien en la gráfica, pero que tiene que ver con... Aquí no sé si hay un puntero por aquí o algo. No, esto no es un puntero, esto te vuelve al principio. Si alguien me devuelve esto a su estado habitual, me quedo más contento. Vale, ahora paso a toda pastilla, ¿no? Tras, 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 tras. Vale, no sé si lo veis, no voy a usar otra vez el puntero porque no quiero volver a hacer la misma imbecilidad. Pero si os fijáis, las curvas azules, estos picos azules que se ven ahí, son las presas, ¿vale? Y luego los picos que se ven anaranjaditos, que son más bajitos, son los depredadores. Entonces veis que van evolucionando periódicamente, lo que yo os decía, ¿vale? Aumentan y disminuyen cíclicamente, según se den periodos de hambruna o periodos de abundancia, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si yo esto, en lugar de pensar que son zorros y que son conejos, pienso que son vampiros y que somos humanos, ¿vale? Y unos somos los depredadores y otros las presas. Bueno, yo me meto entre las presas, ¿vale? Bueno, entonces aparecen modelos. Entonces, ¿qué hacen estos autores que se dedican a publicar estos artículos? Hacen una cosa muy curiosa. Dicen, vamos a coger la historia del cine y vamos a ir viendo punto por punto los distintos vampiros que aparecen en el mundo del cine y de la literatura. Y vamos a crear modelos matemáticos que reproduzcan las condiciones que se ven en esas películas o en esas novelas, ¿vale? Bueno, pues empezaron por Drácula, un clásico, ¿vale? Fijaos que Drácula, desde el punto de vista físico, y no quería yo hablar de física, yo quería hablar de matemáticas, pero voy a meter una cuñita, ¿vale? Voy a meter una cuñita de física. Fijaos que un vampiro, como Drácula, no se refleja en los espejos, ¿os dais cuenta? ¿Os acordáis de eso, no? De que los vampiros no se reflejan en los espejos. Y dices tú, coño, qué cosa más gilipollas, ¿no? Porque dices tú, vamos a ver, yo me pongo delante de un espejo, y viene la luz, pega en mí, se refleja, y vosotros me veis. Imaginaos que yo soy un vampiro, ¿vale? A que me veis. ¿Imagináis que soy un vampiro? Venga, pero imaginad que soy vampiro, ¿vale? Me veis, ¿no? Porque la luz de los focos se refleja en mí y después de reflejarme en mí va a vuestros ojos y me veis, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace esa hija de puta de luz que se refleja en mí y luego no se refleja en el puto espejo, joder? ¿Por qué en mí sí y en el espejo no? Si se refleja en el espejo, yo te veo reflejado en el espejo, porque coño, entonces ¿qué es el espejo el culpable? Todos menos el vampiro, ¿vale? Esto es óptica básica, ¿vale? Esto se enseña en eso, en quinto de carrera, por ahí. Bueno, el modelo de Drácula. El modelo de Drácula es un modelo muy simple, porque son vampiros de lo más simple. Son de los que no se reflejan en los espejos, de los que les jode el ajo, les jode los crucifijos, se alimentan una vez al día, te muerden, te chupan un poco, como te decía antes, ¿no? Te la chupan ahí y te dejan ahí tirado en eso, y al día siguiente o a los 2 días sales tú y eres otro vampiro, y vuelves a hacer lo mismo, y vas por ahí chupándola, ¿vale? Y sin cobrar. Bueno, pues esto es lo que sale en las ecuaciones. Cuando tú te coges el modelo de Drácula, de estos vampiros tan simples, dices, coño, mira, la población de humanos y la población de vampiros. ¿Qué observáis? Coño, una gráfica, aunque os pongo una gráfica, no os distorsiona demasiado el cerebro, ¿verdad? Coño, mira, pues mira, los humanos empiezan siendo muchos y empiezan a caer, hasta que se van. Y entonces son mogollón de vampiros. Claro, normal, ¿no? Empiezan a chupárnosla y nos dejan hechos puré, ¿vale? La raza humana vuelve a desaparecer. Luego, el modelo Drácula no funciona. Vamos con un modelo un poco más moderno. ¿Conocéis las crónicas vampíricas de Anne Rice? No, ¿verdad? Bueno, sí, vale, mentira. Os decía, a ver quién coño se va a leer toda esa enciclopedia. Y además son todos iguales, y son el mismo rollo todo el rato. Estos vampiros son un poco más sofisticados.
Esto es diciendo, yo la chupo de vez en cuando, porque me sale más barato, y entonces lo que hago es, no te convierto siempre, te convierto a veces te convierto y a veces no. Y a veces tienes que querer tú, ¿vale? Es una cosa un poco más complicada, pero eso los matemáticos dicen, oye, bien, van a preguntarle a un físico, dice, ¿tú qué opinas de esto? Y yo, no, espera, tú cambia las ecuaciones así, luego resuélvelas, ¿vale? Yo te digo cómo las cambias, tú las cambias, ¿vale? Tú le das luego la manivela ya al ordenador y miras a ver lo que pasa. Bueno, pues si se mete en un modelo como este, se ve una cosa como esta, fijaos. Ya no es igual que antes, ¿lo veis? Los humanos, que es la raya azul, la de arriba, la del señor que está leyendo el periódico, empiezan a aumentar al principio, pero luego caen. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fijaos, los vampiros al principio están en la raya roja, al principio son muy poquitos, pero luego empiezan a aumentar, porque empiezan ¿qué? Empiezan a convertir a humanos en vampiros, con lo cual su número aumenta, y entonces en ese momento es cuando pega el bajón la población humana. ¿Vale? Y al pegar el bajón la población humana, los otros empiezan a proliferar hasta que llegan a un cierto estado de equilibrio. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Si partimos de una población inicial, por ejemplo, de 982 millones, en 1792, que es cuando se desarrolla la acción de las novelas, y partimos de un número de vampiros inicial que es 2 vampiros contra 982 millones de personas, al cabo de 49 años, los humanos nos hemos extinguido y la población de vampiros asciende a 100 millones. Habría 100 millones de vampiros en el mundo y humanos cero patatero. Eso es lo que dicen las ecuaciones. ¿Habéis observado eso en la naturaleza? ¿Sois todos vampiros? ¿Sois humanos? ¿Conocéis algún vampiro? Acordaos que yo era un vampiro. ¿Vale? Bueno, pasa algo parecido a esto, pero en un tiempo más prolongado. ¿Vale? Bueno, vamos a dar otro modelo. El modelo de True Blood, que es una serie más reciente, ¿verdad? ¿Lo habéis visto alguno de la serie True Blood? ¿O la saga de Crepúsculo? Con estos vampiros amariconados. Estos ya les da igual salir de día que salir de noche, que les pegue el sol, se enamoran, que se hacen de todo, ¿no? Son unos vampiros mucho más llevaderos, ¿no? A veces se enamoran, consumen sangre artificial, hay traficantes de sangre de vampiro, o sea, el modelo es de lo más complicado, ¿no? Bueno, pues fijaos, se obtiene un resultado como este. Más o menos se alcanzan esas poblaciones que deseáis. Si partís de unos 6.159 millones de humanos en el año 2001 y un número inicial de unos 5 millones de vampiros, la coexistencia es posible entre humanos y vampiros. ¿Vale? Veis que más o menos la población humana es estable y la población de vampiros también es estable. Lo que ocurre es que esa estabilidad es bastante débil. ¿Vale? A poco que los vampiros enloquezcan y les dé la gana de chupar más de la cuenta, o que la población humana empiece a caer por debajo de un cierto umbral, por cualquier causa natural o cualquier, digamos, evento, un poquito fuera de lo normal, ese equilibrio se rompe y volvemos a lo de siempre, a la extinción. ¿Vale? Entonces, fijaos que, por ejemplo, al principio se puede ir recuperando la población humana, pero luego cae y luego vuelve a recuperarse. Y ese proceso se repite cíclicamente, ¿vale? Más o menos cíclicamente. Es una cosa que fluctúa en el tiempo, ¿vale? Esto es lo que le pasaría a los vampiros. Los vampiros al principio disminuyen, se hacen un número muy bajo, pero luego aumentan un máximo y vuelven a caer, ¿vale? Siguen un periodo muy parecido a los de antes, es decir, a los modelos de depredador y de presa que os conté antes de Lotka y Volterra, ¿vale? Que se van alternando. Y luego, por último, el modelo Blade, ¿vale? ¿Habéis visto la saga de Blade? Bueno, ¿qué es Blade? Blade es un ser que es mitad humano y mitad vampiro, ¿verdad? Pero la acción se desarrolla en una sociedad en la que existen supervampiros. Además de haber vampiros, hay supervampiros. ¿Por qué? Porque los vampiros han creado un virus que lo que hace es contagiarse y convertirlos en supervampiros. Entonces estos supervampiros se alimentan a su vez de vampiros, a los que convierten en supervampiros, ¿vale? O sea, haces un poco la picha en un lío, pero al final son todos vampiros, ¿vale? Da igual. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las películas? Que a veces Blade decide ayudar, como es medio humano, medio vampiro, decide ayudar a los vampiros a matar a los supervampiros. O, lo contrario, decide no ayudarles. ¿Qué pasa en cada caso? Bueno, en el caso en que Blade decide ayudar a los vampiros, ocurre esto. Fijaos que es algo muy parecido a lo que ocurría con los zorros y los conejos, ¿vale? La población humana aumenta, disminuye, aumenta y disminuye, aumenta y disminuye de forma periódica, de forma cíclica, ¿vale? Eso es lo que ocurre. Y con los vampiros ocurre esto, algo parecido. ¿Veis cómo va oscilando el número de vampiros, que es la gráfica más alta, y el número de supervampiros, que es la gráfica más baja, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede. Y está requete estudiado. Esto, obviamente, tampoco lo observamos en la naturaleza. Y luego tenemos el otro modelo, que es el modelo en el que
Blade decide no ayudar a los vampiros a exterminar a los supervampiros. Entonces, veis que la población humana al principio cae. ¿Por qué? Porque los vampiros son los que están dominando. Al no ayudarnos Blade, que es un supermatador, un superasesino de vampiros, la población humana cae bruscamente fijaos, en unas cuantas semanas, en unas 1000 semanas. Pero luego se recupera, ¿vale? Al cabo de esas 1000 semanas se recupera. ¿Por qué? Porque esto es lo que ocurre. Fijaos, al principio los vampiros aumentan y los supervampiros también, porque los supervampiros van alimentándose de los vampiros. Pero llega un momento en que alcanzan una cierta población crítica los vampiros y ahí los supervampiros ya empiezan a atacarles. Los supervampiros empiezan a proliferar, aumentar y acaban con todos los vampiros, que si veis acaba al final en el 0. ¿Vale? Y queda una población muy pequeña de supervampiros que finalmente mueren por inanición, porque ya no tienen vampiros de los que alimentarse. ¿De acuerdo? Bueno, pues todas estas cosas sirven para contrastar modelos. Siempre que veáis que el modelo no se cumple, hay que abandonarlo. Y si veis que ni así, la única alternativa que tiene la ciencia, ¿cuál es? Que los vampiros no existen. ¿De acuerdo? Esa es la única. Os dejo aquí una frase para los aficionados al cristianismo. ¿De acuerdo? Muchas gracias.